Veamos, ahí sí estamos compartiendo. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Listo. Vamos a ver qué es una interpretación radiográfica. ¿Qué es lo que ustedes entienden por interpretar una radiografía? ¿Qué es diagnóstico? Una interpretación radiográfica no es más que visualizar todo lo que nosotros observamos en una radiografía. La nueva terminología es esto de interpretar. Nosotros a través de radiografías no damos un diagnóstico, porque el diagnóstico, como ya habíamos mencionado en clases anteriores, ustedes que ya ven semiología, es basado en signos y síntomas. Nuestra interpretación es en base a imágenes. Interpretamos de acuerdo a esa forma, a ese tamaño, las diferentes lesiones o alteraciones que pueden presentarse en cavidad bucal, ¿verdad? Entonces, diagnóstico es identificar aquí una enfermedad valiéndonos de todos estos signos clínicos, signos de laboratorio y signos radiográficos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en este semestre es interpretar todas estas imágenes radiográficas. ¿Y cuáles son los mecanismos para poder realizar una interpretación? Nosotros nos basamos en variables, es decir, en unas pautas. Nosotros tenemos que analizar algunos detalles que son la forma, el tamaño, la densidad, la posición, el número y la edad del paciente. Nosotros tenemos dos siglas, FTP-DNP, y tenemos otra que es EALC, que es muy similar, que no creo que la tengo aquí, pero bueno, EALC. ¿Qué significa? La edad, aspecto, localización, los signos clínicos y cómo va evolucionando. Es decir, desde el punto de vista radiográfico, cuánto va creciendo, en qué tiempo va aumentando de volumen esa lesión, ¿no? Hay lesiones que me dan signos clínicos, hay otras lesiones que no me dan signos clínicos. Vamos a basarnos en esta sigla, donde nosotros tenemos que tener en cuenta la forma de la lesión. Ustedes vienen revisando ya anomalías dentarias y se han dado cuenta que tenemos alteraciones en piezas dentarias que tienen que ver con la forma. ¿Cuáles son estas anomalías que revisaron ustedes? Dentro de los supernumerarios. Dentro de los supernumerarios tenemos un supernumerario, un dientecito que está en línea media, ¿verdad? ¿Qué forma tenía ese dientecito? Forma cónica, forma de canino. Entonces estamos observando la forma, el tamaño, cuáles son las dimensiones de estas lesiones o de estas anomalías dentales. ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuál es la densidad? Perdón, se me escapaba. ¿Cuál es la densidad? Porque hay sombras radiopacas y sombras radiolúcidas. Dentro de las anomalías dentarias nos vamos a ubicar en lesiones que están a nivel del cemento, a nivel del esmalte, a nivel de la cámara pulpar o de la pulpa del conducto pulpar. Entonces, esas densidades, yo las voy a ver algunas radiopacas, otras radiolúcidas. El número de las lesiones es fundamental porque en base al número, nosotros vamos a poder identificar de qué lesión se trata. Y estas variables, señores, no solamente las aplico para interpretar imágenes radiográficas en cuanto a anomalías dentarias. A partir de este momento que nosotros vamos a conocer patología bucal, es decir, quistes, procesos osteolíticos, procesos de osteoclasia, procesos tumorales, ¿ah? Cáncer, todas estas variables que acabamos de revisar van a ser fundamentales para poder determinar, teniendo en cuenta que nosotros nos basamos solo en dos densidades, radiolúcidos o radiopacos. Entonces, los procesos
hay ciertas anomalías dentarias que son radiopacas, hay procesos que están dentro del hueso que pueden ser radiopacos o radiolúcidos. Entonces, basado en esas densidades, y hay densidades mixtas, radiolúcidos y radiopacas. Entonces, basado en esas densidades, nuestra interpretación de esa imagen nos va a ayudar enormemente, ¿no? Teniendo también en cuenta edad del paciente. La edad del paciente es una de las pautas para dar inicio a mi interpretación. ¿Sí? Dentro de las anomalías dentarias, nosotros tenemos, en lo que respecta a anomalías de forma, tenemos un dens in dent. ¿Qué es un dens in dent? Su nombre lo está indicando. Dens in dent, diente en diente. Por lo tanto, esta anomalía dentaria es una alteración que se conoce o cuya densidad será radiopaca, si estoy hablando de un diente, ¿verdad? ¿Y por qué se da esta alteración? Esta anomalía se da por una hipercalcificación de estos lóbulos de desarrollo, de estos centros de calcificación que forman o que van a dar origen a la pieza dentaria, ¿verdad? Si uno de estos centros, si uno de estos lóbulos se hipercalcifica, va a provocar una calcificación solo a nivel de corona, puede provocarlo solo como una invaginación que se vaya introduciendo hacia la raíz, y entonces hablamos de dientes evaginados o de dientes invaginados. ¿Sí? Este término de dens in dent incluye para algunos autores estas dos clasificaciones. La terminología en lo que respecta a imagenología o a interpretación radiográfica ha variado en términos, pero no en conceptos claros. También tenemos dentro de las formas y números, hablamos de los supernumerarios. ¿Por qué hemos puesto el supernumerario en cuanto a forma? Porque nosotros tenemos estos supernumerarios, este mesioden, estos paramolares, tienen una forma determinada y tienen una posición determinada, específica. No puedo yo encontrar un mesioden en otra zona que no sea línea media, maxilar superior. Pero sí voy a poder encontrar dentículos que sean muy parecidos a estos mesioden. Entonces, mire, la posición fundamental. Una concrescencia. ¿Qué es la concrescencia? La concrescencia es un tipo de fusión parcial que se da por la unión exclusivamente del cemento radicular. Y esta es una de las causas de la formación o de la presencia de concrescencia, está ligada a traumatismos, a la relación que tenga las piezas dentarias entre sí. ¿Qué es entonces una concrescencia? Unión de dos piezas a través del cemento dentario. Características clínicas, características radiográficas, ¿cuáles son? Generalmente puede quedar una pieza retenida, la otra erupta normalmente. Dentro de las características clínicas está la vitalidad pulpar, son dos piezas vitales. Características radiográficas, se observa esta fusión a nivel de raíces y el ligamento periodontal está sano, es decir, normal. Otras alteraciones o anomalías de las piezas dentarias son las dislaceraciones radiculares, es decir, esos desvíos que pueden tener las raíces, ¿no? Ya nosotros sabemos que morfológicamente cuál es la forma tradicional, sin embargo, por causas desconocidas, por traumatismos generalmente, por pérdida de piezas antagonistas, pueden provocar dislaceraciones radiculares. Taurodontismo. ¿Qué es el taurodontismo?
El alargamiento longitudinal de la cámara pulpar, doctor. Un alargamiento de cámara pulpar. Ujú. ¿Y cómo se observa radiográficamente? Esa es una característica. ¿Qué entiende usted por esto? Taurodoncia, tauro, toro, ¿verdad? Y odonto, odoncia, dentición. Por lo tanto, el taurodontismo o la taurodoncia son lesiones que se presentan generalmente en zonas posteriores, donde existe como lo dijo su compañero, un alargamiento de la cámara pulpar. Yo tengo que tener en cuenta dos caracteres, diferenciar bien lo que es la corona clínica y una corona anatómica. En el taurodontismo o en la taurodoncia, la corona clínica es normal. La corona anatómica está grande, está agrandada, está mucho más grande de lo normal. ¿Y qué es la corona anatómica? La corona anatómica es aquella parte de la pieza dentaria que aloja a la cámara pulpar. Siempre la corona anatómica es más grande que la corona clínica. En los casos de taurodoncia existe un alargamiento, un agrandamiento de la corona anatómica porque la cámara pulpar está grande. Déjeme. Esta es una corona clínica, es decir, lo que nosotros visualizamos. La cámara pulpar está grande. Existe además de eso un enanismo radicular. La cámara pulpar llega acá, llega hasta la furca. Existe un enanismo radicular. Por lo tanto, tengo conductos pequeños. Entonces tengo una forma de una cabeza de toro o cabeza de buey. Imagen radiográfica de esta alteración. ¿Cómo observar la taurodoncia? Buenos días, doctora. ¿Podría ser que se va a observar lo que es una distancia mayor desde lo que es la unión, tanto del cemento esmalte a lo que vendría a ser la bifurcación o trifurcación en sí? Entonces ahí se observa un alargamiento de lo que vendría a ser la cámara pulpar. Sí. ¿Cuáles son las densidades que yo observo en una? Es decir, yo le preguntan a alguien, ¿cuál es la densidad de una taurodoncia? Ya sabemos, radiográficamente voy a observar esto, porque clínicamente, es decir, clínicamente yo no observo una taurodoncia. Estos son hallazgos radiográficos. Dentro de las características clínicas de la taurodoncia, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las manifestaciones del paciente en un caso de taurodontismo? ¿Cómo determina usted, cómo diagnostica usted a su paciente que es una taurodoncia? Porque la extensión de la cámara pulpar se va a mostrar una mancha radiolúcida más gruesa que la mancha radiopaca, que sería el contorno o como quiera la corona del diente. Cuando usted me habla de manchas, me da la impresión de que son películas con fallas. Y las anomalías no son fallas en el proceso de películas. Cuando nosotros hablamos de imágenes radiográficas, hablamos de sombras, de densidades. ¿Sí? Entonces, esa mancha radiolúcida, no recordemos que en el proceso de revelado manual, otra vez de un mal procesado, se pueden provocar ciertas manchas. Ahí sí manchas, mal revelado, mal fijado, mal secado, mal lavado. Todo eso puede provocar manchas en la película a posterior. Pero cuando nosotros vemos en una imagen de buena calidad, una imagen radiográfica de buena calidad, hablamos de densidades o hablamos de sombras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted determina
clínicamente que su paciente tiene una taurodoncia. A través de radiografías panorámicas o periapicales. La mejor es una radiografía periapical. ¿Cuál va a ser la densidad de estas taurodoncias? Radiolúcidas. Estamos hablando que es una alteración a nivel de lo que es cámara pulpar, de tamaño de conductos, por lo tanto el taurodontismo lo voy a observar radiolúcido, porque es lo que me va a dar la forma de cabeza de todo. Podríamos decir también que me va a dar una sombra radiolúcida y radiopaca. Podría ser porque yo tengo, si tomo en cuenta que eso estoy tomando los detalles duros. Pero generalmente este taurodontismo es por esta causa, por un agrandamiento de la cámara pulpar. Una geminación. Cuando ustedes revisaron lo que era geminación, ¿qué encontraron? Cuando un germen dental intenta dividirse en dos, pero al final por no poderse dividir, pues surgen dos coronas ligeramente como separadas, pero a la vez están como que pegadas. No sé si me explico. Yo hablaría no de germen, la geminación, sino de folículos. Porque la geminación, ¿qué es un folículo? ¿Qué es un germen? ¿Hay diferencia entre folículo y germen? Sí. ¿Qué es un folículo? Folículo es esa bolsa o ese saco que contiene células formadoras de tejido dentario. En los casos de geminación, este folículo quiere dividirse, trata de separarse, no lo logra. Claro, el momento de la calcificación, estos cuerpos se separan. Es decir, va creando un esbozo de corona. Entonces, el producto de esta geminación donde interviene un folículo o un germen dentario ¿qué es lo que me va a dar? Un esbozo de corona y bueno, toda la pieza normal. O me puede dar dos coronitas diferentes, pero en todo caso interviene un cuerpo en la geminación, ¿sí? En la geminación interviene un germen o un folículo, donde estos tratan de separarse, tratan de dividirse para dar origen a una pieza dentaria. ¿Cuál va a ser el producto? Dos coronitas. Dependiendo de cuánto sea, puede ser mayor, puede ser menor esta división de este germen dentario. Una fusión. Cuando yo hablo de fusión, ¿de qué hablo? Mientras en la geminación yo hablé de una división de un cuerpo, en la geminación yo hablo de la unión. Por lo tanto, si yo hablo de unión, hablo de dos folículos o de dos gérmenes. Vamos a poner aquí. ¿Ok? Folículo, porque no hay calcificaciones, hay células formadoras de piezas dentarias, pero no hay tejido dentario. Gérmenes, sí, ya hay gérmenes donde hay, es decir, ya hay calcificaciones, ya está formándose el esmalte, la dentina, ¿verdad? Entonces yo hablo de que en la fusión pueden unirse dos folículos. Si la unión es de dos folículos, ¿cuál va a ser el resultado? Un folículo más grande. ¿Cuál va a ser el producto? Si yo hablo de la unión de dos folículos, la unión va a ser
total. Si yo hablo de 2 gérmenes, la unión es parcial. Al ser total, se me forma un folículo más grande. Por lo tanto, el producto de este y la calcificación, la odontogénesis va a ser normal, por lo tanto, vamos a hablar de un diente más grande. Si yo hablo de una fusión a nivel de gérmenes, yo hablo de una fusión parcial. ¿Cuál va a ser el producto? Pueden ser 2 coronas, una raíz, 2 coronas, 2 raíces. Entonces, esta clasificación, esta fusión de estos gérmenes va a depender de en qué momento se presentó esta unión. Lo importante es conocer que yo tengo una fusión total, si es que es a nivel de folículos, y una fusión parcial a nivel de gérmenes. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta fusión total? Un diente más grande. Pero además de eso, me puede traer como consecuencia que no se forme una pieza dentaria. Yo tengo aquí folículo del central, del lateral, del canino, del premolar, molar, molar y molar. Bueno, ¿sí? Son folículos de estas piezas permanentes. Vamos a hacerlo a nivel de piezas permanentes. Si se une el central y el lateral, me dan un diente más grande. Por lo tanto, el producto ha sido una pieza más grande, pero también la no formación clínica de un lateral, porque tengo central y canino. Entonces, ¿cuál sería la otra de las características? La agenesia o ausencia de folículo de pieza dentaria. Que en lo que respecta a número, nosotros también tenemos que hablar de anodoncias, de agenesias o de oligodoncias, que son sinónimos, ¿no? Para determinar para determinar número de piezas faltantes. Entonces, nosotros hablamos de una agenesia de piezas dentarias, es decir, cuando no se forman folículos. Pregunta, chicos, con respecto a las fusiones. Esta fusión también puede darse, no solo a nivel de piezas permanentes, sino que también podría darse fusión con un supernumerario. Es decir, si yo tengo 2 laterales, ¿qué voy a encontrar? Un diente más grande porque se fusionó un lateral. Clínicamente, este va a formarse pieza dentaria y entonces voy a ver clínicamente todas las piezas dentarias. Determinar en un momento dado cuál es el tipo de fusión, si se unió con un supernumerario solamente por la presencia de esta presencia del lateral, ¿no? Adicional. Preguntas, chicos, hasta aquí. Yo creo que vamos rápido porque ustedes ya vieron hicieron este trabajo previo, ¿no? Microdoncia y macrodoncia. Dientes más grandes o dientes más pequeños. Esto en lo que respecta a tamaño. Estas dos son respecto a tamaño. Aquí me faltó revisar este término de odontomas. Para algunos autores, este término de odontomas no entra en el grupo de anomalías dentarias, porque ellos consideran que estos odontomas son tumores, omatumor, odontodiente, son considerados como tumores dentarios. Pero también es cierto que estos odontomas, por el número, porque yo tengo una variante, un odontoma combinado y odontomas compuestos. El combinado, o el complejo, perdón, el combinado es el que se forma por dientecitos, ya vamos a ver imágenes, y el complejo es el que es una masa amorfa. Todos estos están rodeados, varios dentículos están rodeados del saco pericoronario. Si este saco pericoronario se dilata, se agranda, me forma un tumor. Entonces, algunos autores lo describen como tumores cuando hay un proceso degenerativo, otros simplemente por el
el número de piezas dentales porque pueden haber hasta 800, 1000 y pico de dentículos en ese saco pericoronario. Generalmente es un solo odontoma, pero pueden haber 2 o 3 en cada hemiarcada, ¿sí? Pregunta, chicos, hasta aquí. Vamos a ver unas imágenes de algunas anomalías dentales. La primera imagen, un maxilar superior, zona de incisivos, donde yo tengo aquí un cuerpo radiopaco. Pregunta, ¿compatible con qué imagen sería esa sombra que ustedes están observando allí? Aquí tenemos nosotros un dentículo. Miren la forma. Forma cónica, pequeño, es decir, un diente muy chiquito. Forma cónica. Déjenme le quito esto para que lo puedan visualizar. Aquí. Aquí. Aquí se observa con un aumento de densidad. Hablo de un esmalte. Entonces quiere decir que este dentículo está en una posición invertida. La coronita está hacia la parte de las fosas nasales. Entonces estar en línea media, espina, sutura intermaxilar, central, un mesiodén. Vamos con esta. Zona de molares, asimismo, permanentes, pero miren ustedes esta pieza dentaria, que se observa como que si fuese una sombra radiográfica, como un punto ortográfico, como un cuerpo radiopaco redondeado. Es tejido dentario, es un molar. Por el tamaño, un paramolar. Un supernumerario hacia la tuberosidad del maxilar. Me está, en esta imagen, que es en 2D, me está evidenciando que esa pieza dentaria está en una posición transversa, es decir, está entre las tablas vestibular y palatino. ¿Qué técnica para visualizar exactamente la posición en este caso? Tomografías axiales, ¿no? Relación, porque aquí me interesa, si se decide hacer una extracción, me interesa ver cuál es la proximidad a seno maxilar. El cirujano, una de las precauciones que tiene que tener en cuenta es la relación hacia seno maxilar. Y miren aquí en la última radiografía yo tengo varias piezas dentarias. Entonces yo hablo de una dentición mixta. Tengo pieza permanente, pieza caduca, canino caduco, lateral permanente, canino permanente y premolar. Miren esta cantidad de dientecitos que están rodeados de ese saco pericoronario que ya lo habíamos mencionado. Entonces, esta cantidad de dientes toman el nombre de odontoma. Esto es un odontoma. Esta pieza que está aquí es un lateral permanente que está en una giroversión.
cualquier anomalía dentaria, cualquier alteración, cualquier tumor puede provocar desplazamiento de piezas y por ende provocar, como en este caso, o evidenciar una giroversión. Entonces, estamos viendo el incisivo lateral de lado, de perfil. Borde incisal, mire usted, en esta zona. Canino con un saco pericoronario dilatado. Mire cómo es normal, normal, hasta aquí, bueno, normal, pero esto está agrandado, esto está dilatado. Pregunta, chicos. Tamaño de las piezas dentarias. Me permite a mí reconocer si se tratan de en qué maxilar estoy, comencemos por allí, y luego sí visualizo el tamaño, relacionando estas piezas. Estas piezas son piezas caducas. Y estas piezas son piezas permanentes, es decir, hablo de laterales permanentes, centrales caducos. ¿Qué pasó aquí? No se formaron los centrales permanentes. Hablo entonces de una agenesia de laterales. De centrales, perdón. Recuerden cuando vimos odontogénesis, dijimos las piezas caducas se producen estos brotes y esta prolongación, cuando ya se da el periodo de Campana, y en esta prolongación del epitelio hay como un apéndice, surge un apéndice que va a dar origen a las piezas dentarias. Este apéndice, si no se da, me trae como consecuencia una agenesia de piezas dentarias, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo tengo que diferenciar piezas caducas de piezas permanentes y para eso morfología. Miren aquí estas imágenes. Miren acá esta forma de la raíz. Y estas imágenes también aquí, donde me permiten a mí, por la forma, reconocer frente a qué zona estoy. Esta pieza que está aquí, miren ustedes el tamaño. Primero definamos qué maxilar es. Es un maxilar superior. Tengo yo aquí septum, parte del rombo cortical de fosas. Central, lateral, canino. Este incisivo lateral está muy chiquito, por lo tanto hablo de una microdoncia. Pero además de eso, yo tengo un cuerpo radiopaco aquí. Es como que esa parte de la coronita, generalmente lo que va a dar el cíngulo, se hipercalcifica y crece. Y en este caso no creció solamente hacia la corona, sino también hacia la raíz, formando un diente o la forma de un dientecito dentro del diente más grande. Esto es un dens indent. Maxilar superior también, dilaceración radicular. Miren las raíces cómo deben ser y cómo se presentan. Vamos a ver en una imagen panorámica qué encontramos. Ayúdenme, por favor. Doc, escójame un voluntario. Ok, Castro Allison. Sí, buenos días. Bueno, en esta imagen panorámica podemos ver que en el maxilar superior, en la parte de los incisivos, podemos ver un mesión. Y en la parte de los premolares, ¿Se le fue el internet? Así ve. Otro voluntario, pero que no se le vaya la cámara, que no se le vaya el internet. Bueno, doctora, Kaisa.
Buenos días, doctora. Bueno, yo aquí en la radiografía panorámica puedo ver primero que es una dentición mixta. En la parte derecha, a ver, es primero, sí. En el primer molar puedo ver que hay hay una agenesia en los dos molares. En los dos primeros molares inferiores puedo ver que hay una agenesia. En la parte de los terceros molares también está em, un, no, no es, en la parte de hay una fusión, o sea, yo veo como una fusión en la zona de incisivos y también eso es lo que veo, doctora. ¿Nada más? A ver, en el maxilar inferior, en la parte de primer premolar, yo diría que es como un taurodentismo por el conducto, o sea, la cámara pulpar que es un poco alargada de forma apical. Primer premolar. Ajá. En el maxilar inferior, primer premolar, me dice. Es decir, Sí. en esta zona. Estos. El de la izquierda, el de la izquierda. Este. No, el de la izquierda, el de la... Este es izquierdo. Perdón, el del derecho. Este. O este. No le veo. En la parte derecha, o sea, en la parte derecha sería, a ver, es de lateral, no, sí, es Central lateral canino, primer premolar, segundo premolar. Primer molar, segundo molar, tercer molar. en la parte derecha, el primer premolar. Aquí, un taurodontismo. En la parte izquierda, doctora, perdón. En la parte izquierda, el primer premolar. Aquí, un taurodontismo. Sí. Sin miedo, sin miedo. Ahorita equivóquense todo lo que quieran. No hay problema. Preocúpese cuando les tome la lección oral que yo tomo, diagnóstico radiográfico. Que eso es segundo parcial. Entonces, vamos a ver. Estamos claros que es una dentición mixta. Sí, mixta, porque yo tengo piezas caducas, las coronitas, de los segundos molares caducos. Derecho e izquierdo. Me habló la niña que se le fue el internet, me habló de un mesiodent. ¿Sí? ¿Verdad? Que sería este, aquí. De un mesiodent, perfecto. Porque está en línea media. ¿Qué forma tiene? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué densidad tiene? Mira esas tres variables. Forma cónica, en línea media o cerca de línea media. Forma cónica, en línea media, radiopaco. Entonces, tres variables, un diente de más, porque yo aquí tengo centrales y laterales, un dientecito de más, por lo tanto hablo de un mesiodent. ¿Estamos claros hasta allí? Si alguien no está de acuerdo, sin pena, dígame, no me parece. O podría ser tal cosa. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros? Este es un supernumerario. Un supernumerario que se está superponiendo en el ápice de piezas dentales. A nivel, perdón, no solo en el ápice, sino en toda la coronita, en toda la raíz de pieza dentaria. Y hay ocasiones en que estos supernumerarios están en posición invertida y se superponen a nivel del ápice de piezas dentales. Entonces es bastante complicado a veces visualizarlo, pero ahí que toca ver cantidad de tejido dental, es decir, densidades, que ya tengo que tener claro cuáles son las densidades normales para hablar de lo patológico.
Yo hablaría, además de lo que ustedes me han mencionado, hablaría de supernumerarios también en la zona de laterales, derecho e izquierdo. Laterales permanentes, supernumerarios. ¿Sí? Vamos por aquí. Central, perdón, del lado izquierdo, lateral, lateral, central, lateral y lateral. Yo tengo 4 laterales, 2 de cada lado en este paciente. Preguntas, señores. Doctora, en la parte inferior, me parece Terminemos que la parte superior, señor. Terminemos la parte superior, que es lo que me interesa. Todavía no he terminado el diagnóstico. Si comenzamos a irnos por arriba, por abajo, por los lados, el diagnóstico o la interpretación se me escapa. Vamos con maxilar superior. ¿Algo más les llama la atención? La agenesia de un tercer molar. Una de las ventajas de la panorámica es visualizar las 2 hemiarcadas. Si yo puedo realizar una comparación. Por eso pude ver que aquí tengo un lateral de más, 1, 2, 3, canino, premolar, 1, 2, me está faltando un premolar. Me está faltando un tercer molar. Acá, centro lateral, canino, un premolar, 2 premolares, 1 molar, 2 molares, 3 molares. ¿Qué más me está faltando? La función del central, doctora. ¿Dónde? ¿Esta de aquí? Sí. No hay tal fusión, ahí lo que hay es una superposición. ¿Y por qué una superposición? Mire aquí cómo se observa una pieza dentaria y otra pieza dentaria aquí. Es decir, hay una superposición de cuerpos que es lo mismo que se está dando aquí y aquí. Doctora, una pregunta. ¿Eso se da por apiñamiento? ¿Sí? Cuando no hay un espacio suficiente para las piezas, estas piezas no clínicamente están como una sobre otra y al tomar la radiografía podemos superponer estos cuerpos. Una de las características, ya vamos a hablar de las microdoncias y las macrodoncias, cómo las clasificamos en aparentes, verdaderas y unidentales. Les decía, aquí tengo un premolar, acá están las raíces, otro premolar, un premolar. Me está faltando un premolar del lado derecho. Por lo tanto, yo puedo hablar de una agenesia de un premolar. Las piezas que están con mayor frecuencia tendiendo a no presentarse en cavidad bucal son terceros molares, laterales y premolares. Y paradójicamente, esta zona de premolares y de laterales también es una zona que en otros pacientes puede ser podemos encontrar supernumerarios, es decir, laterales supernumerarios. Entonces yo tengo aquí una agenesia de tercer molar. Y miren que yo para hablar de agenesias, en este caso yo hablaría de una no formación de folículo, no hay presencia de germen dentario porque yo tengo aquí 1, 2 y 3 de los 3 lados. Sin embargo, podría ser que en este paciente, ¿verdad?, el folículo del tercer molar aparezca un poco más tarde. Mi diagnóstico aquí o mi interpretación en este caso sería una agenesia de tercer molar. Pero con el paso de los años, a lo mejor puede volverse a formar. Generalmente estos folículos aparecen hasta los 9 años, con una variante de más o menos 9 meses, ¿no? ¿Claro es maxilar superior? Doctora, disculpe, ¿podría repetir lo último que mencionó? Que mi internet está un poco falloso y no lo entendí, lo del diagnóstico. Ya no me acuerdo qué fue lo que dije. Les decía,
la presencia de los, en este caso, yo no observo folículo tercer molar, ¿verdad? Pero deberíamos tener en claro que los folículos de los terceros molares aparecen recién a partir de los 9 meses, más menos, de los 9 años, perdón, más menos 9 meses. Puede ser que un folículo de un tercer molar, casos rarísimos, pero pueda presentarse en una etapa posterior a la que les acabo de mencionar. En todo caso, en esta imagen, la interpretación sería una ausencia, una agenesia o una ausencia de germen o de folículo dentario. Eso es maxilar superior. Superposición, mesioden, agenesia aquí, agenesia acá, supernumerarios. Y mire este supernumerario, el tamaño de estos supernumerarios en relación a los laterales. Hablo entonces de una microdoncia, dientes más pequeños. Generalmente los dientes con macrodoncia son los centrales. Ahora sí, vámonos al maxilar inferior. ¿Qué encontramos? Aquí anoté una agenesia de primeros molares inferiores. Están ahí, los primeros molares están allí. Que la agenesia es la no formación de folículo y la no formación de folículo no me da pieza dentaria. Esto está ligado también a factores, a enfermedades como la displasia ectodérmica hereditaria, y ahí sí hay una gran cantidad de ausencia de piezas dentarias, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo aquí en el maxilar inferior? Todo está normal, a excepción de esta giroversión del canino del lado derecho, pérdida de... No hay taurodontismo. Estas imágenes que ustedes están observando aquí, mire, para que exista el taurodontismo debería haber un agrandamiento de cámara pulpar de la corona, ¿verdad? De la corona anatómica y un enanismo radicular, dando la apariencia de forma de toro. Ahora, existe una variante dentro de estas de 3 tipos de taurodontismo, dependiendo del nivel o de la amplitud de la cámara pulpar. Pregunta, chicos. Déjame ver si es que esta es como alguna... No. Déjenme visualizar la normal. Vamos a ver aquí. Aquí sí tengo algunas alteraciones. Maxilar superior. Me está faltando aquí una pieza dentaria. Un tercer molar. Primero, segundo molar. Por lo tanto, hablo de una agenesia de tercer molar derecho. Comparo con las otras hasta el otro lado. Premolares, canino, lateral, central, central, lateral, canino, premolares, molares. Mire, este segundo molar está como que erupcionado un poquito más descendido. Hablo de una extroversión de este tercer molar. Y claro, al no tener antagonistas, las piezas dentarias siguen erupcionando. Tercer molar, superior. Vamos con el maxilar inferior. Senos maxilares amplios, normales. Maxilar inferior, terceros molares. Posición, mire cómo está impactando. De lado y lado. Miren este tamaño de las raíces de los segundos premolares. Hablo entonces de enanismo radicular. Raíces muy cortas. Que generalmente, no generalmente, pero pueden ser bilaterales. Y yo pregunto por aquí, taurodontismo. ¿Hay o no hay taurodontismo?
En el tercer molar inferior del lado derecho. Miren aquí. Un taurodontismo. Enanismo, enanismo. Déjenme, creo que ahí nos vamos a quedar. Bueno, vamos a ver estas. Después la vamos a ver. Número de piezas. Pregunto, ¿agenesia? ¿Es lo mismo agenesia que pérdida de piezas? Aquí yo hablo de pérdida de piezas, pérdida de piezas. Yo tengo que tener en cuenta edad del paciente. No es lo mismo agenesia que pérdida. Ahora, existe un término que seguramente lo revisaron, las falsas agenesias o falsas anodoncias. Es decir, aquellas piezas que han sido extraídas, pero que las piezas vecinas se mesializaron y entonces clínicamente o radiográficamente es difícil determinar si hubo o no hubo. Es decir, después de un tratamiento de ortodoncia donde se sacrifican los segundos premolares y se mesializan piezas, se cierran espacios, entonces se puede hablar de una falsa agenesia, porque radiográficamente observo un solo premolar. Pero en estos casos que yo estoy observando, prótesis fijas, coronas metálicas, que van para cubrir ese espacio, yo hablo de pérdida. Microdoncias, microdoncia. ¿Sí? Miren aquí, miren esta dislaceración radicular en un canino, raíces más pequeñas de lo normal. Miren esta dislaceración hacia mesial. Generalmente las dislaceraciones son hacia distal, como en este canino, como en este tercer molar, pero dentro de las variantes de la naturaleza pueden presentarse dislaceraciones hacia cualquier lado, ¿verdad? Pregunta, chicos. Creo que ahí nos vamos a quedar, sí, porque esto ya es otra cosa. Voy a proyectarles. Pregunta, chicos, hasta aquí. Para reforzar lo que hemos dicho, las anomalías dentarias, si tienen alguna duda, por favor, imagen de una concrescencia, cómo se observaría clínicamente, ¿no? O sea, piezas extraídas y esto radiográficamente como una sombra radiopaca. Una hipercementosis, que fueron las alteraciones que un poco que nos están faltando, con esto complementamos. ¿Qué es la hipercementosis? Si yo tengo claro que es una hiperaumento de cemento. Entonces, habíamos dicho que el cemento radicular no se observa radiográficamente, no se puede establecer una diferencia entre dentina y esmalte. Sin embargo, cuando existen estas alteraciones de hipercementosis, puedo yo ver, es decir, un agrandamiento que puede ser a nivel solamente de tercio apical, a nivel de toda la raíz o a nivel de una parte de la raíz. Las causas de las hipercementosis, ¿cuáles son? Generalmente van por la edad, ¿no? Hay un aumento, es muy común observar en personas mayores estas hipercementosis. Es decir, la presión masticatoria, traumatismos, aceleran la formación de cemento a nivel de la raíz. ¿Cómo voy a observarlo? Si yo hablo de una hipercalcificación, hablo de una sombra radiopaca. Características clínicas, asintomáticos. Son hallazgos radiográficos. Por lo tanto, la cámara pulpar o la pulpa está vital
y el espacio periodontal también. Otra alteración que se da es lo que se conoce como hemaltomas o perlas de esmalte. Son calcificaciones a nivel del límite amelocementario de esmalte justamente. Por lo tanto, radiográficamente lo voy a observar como sombras radiográficas. Pueden ser aquí o en esta zona. Mire ustedes dónde están. Generalmente son en los primeros molares, generalmente. Anomalias de estructura, tenemos nosotros las dentinogénesis imperfectas, amelogénesis imperfecta y odontogénesis imperfecta. Cuando yo hablo de amelogénesis imperfecta, hablo de alteraciones en lo que respecta al esmalte. Un gran número de piezas dentales están afectadas en estos casos de amelogénesis imperfecta, es decir, el esmalte no se forma correctamente, ¿no? Es débil o en ciertas zonas no hay, se observa entonces como dientes manchados. ¿Qué es lo que va a tener la pieza dentaria? Va a reflejar directamente, lo que vamos a visualizar es la dentina. Por lo tanto, hablamos de una alteración de esmalte, si yo hablo de amelogénesis. Si yo hablo de dentinogénesis imperfecta, yo hablo de una alteración a nivel de dentina, una dentina muy débil, pero aumentada. Por lo tanto, en las dentinogénesis imperfectas, yo voy a ver cámaras y conductos casi que calcificados. Pero ojo, una cosa es que se calcifique una pieza dentaria por la edad del paciente y otra cosa es esta dentinogénesis que se vaya dando por una mala formación de la dentina. Un traumatismo puede provocar también una ortodoncia, puede provocar que la cámara pulpar y el conducto se calcifiquen y entonces se obliteren esos conductos y radiográficamente observemos radiopaco, no con esa línea o no con ese espacio que aloja a la cámara pulpar, ¿verdad? Son reacciones que tienen las piezas dentarias. En los casos de la dentinogénesis imperfecta, que ustedes ya lo revisaron, es una mala formación desde la odontogénesis, donde la dentina es una dentina opalescente, es una dentina muy de mala calidad, muy blanda. Y existe, otra de las características en el paciente con dentinogénesis es que existe enanismo radicular y un estrangulamiento típico entre lo que es la corona y la raíz. Características esta presentación se las voy a subir. Características clínicas que ya las revisamos de dientes de vaginados. Concrescencia, características clínicas y características radiográficas. Taurodoncia, que ya lo habíamos mencionado, cuáles son las características clínicas y las características radiográficas. Fusión, como habíamos mencionado, unión de dos gérmenes de folículos. Si es que es una fusión de folículos, hablo de una fusión total. Si es una fusión de gérmenes, hablo de una fusión parcial. Características radiográficas, imágenes de una geminación, imágenes de fusión, imágenes clínicas, ¿no? Lo mismo, geminación, vamos a esta clasificación, dientes, que es una macrodoncia, dientes más grandes, y esta sería la clasificación. En realidad una macrodoncia verdadera, es decir, dientes realmente más grandes, productos de alteraciones en enfermedades de la tiroides, de la paratiroides sobre todo. Es decir, todos los dientes están más grandes. Una macrodoncia aparente es una falsa macrodoncia. Hablaría de una falsa percepción visual. ¿Por qué? Porque son dientes normales que se implantan o que están ubicados, alojados en maxilares pequeños. Entonces, provocando estos dientes normales que tienen poco espacio, provocan un apiñamiento dentario. Por lo tanto, daría la apariencia de que fueran dientes más grandes. Y la unidental sería a nivel de un solo diente. Aquí podríamos hablar de una macrodoncia, producto de una fusión total.
o de una fusión parcial, dependiendo del nivel donde se unan. Vamos a ver algunos casitos. Lo contrario también de la macro es la micro, ¿no? Pero la clasificación es exactamente la misma. Verdadera, aparente y unidental. Si yo hablo de verdadera, ligada a alteraciones de la tiroides y paratiroides. Aparente, dientes normales, pero maxilares amplios, maxilares grandes. Entonces, estos dientes implantados o puestos en un gran espacio me van a crear estos diastemas, dando la apariencia, una falsa imagen de dientes más pequeños. Si yo hablo de una microdoncia. Y la unidental a nivel de una sola pieza dentaria. Mencioné en paramolares, teorías sobre las... me van a preparar estas teorías del atavismo, la teoría filogenética y la dicotomía del germen. Ya les voy a ver una actividad para que la realicen para más tardecito, ¿verdad? Agenesias, ya habíamos mencionado, ausencia de folículos, es decir, alteración a nivel de la lámina dental, y se sospecha, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la evolución, que el ser humano va a tender a ir eliminando piezas dentarias. ¿Cuáles pueden ser las diferentes causas de pérdida? Aquí las tienen ustedes. Y bueno, hablamos de una hipodoncia, oligodoncia y anodoncia, ¿no? O agenesia también. Hipercementosis, nódulos pulpares. ¿Qué son los nódulos pulpares? Son cuerpos que radiográficamente se presentan, se observan radiopacos, que se presentan en el interior de la cámara pulpar, en el límite puede ser amelocementario, que pueden tener una forma redondeada o una forma ovalada. Asintomáticos, pero sí presentan un problemita el momento de realizar una endodoncia, sobre todo dependiendo de la ubicación. Generalmente están a nivel de la corona, pero podrían estar a nivel de tercio cervical radicular, radiopacos. Cuando están a nivel de la corona, me preguntaban los chicos, ¿cómo voy a diferenciar un nódulo pulpar, también conocido como un pulpolito? ¿Cómo lo voy a diferenciar de un esmaltoma? Por la densidad. El esmaltoma siempre será más radiopaco y redondeado y está ubicado en el límite amelocementario. El nódulo pulpar está dentro de la pieza dentaria y la densidad es menor, es muy parecida a la densidad de la dentina. Vamos a ver algunas imágenes. Pulpoma, esa es otra alteración que yo la pongo dentro de las anomalías dentarias, pero que son anomalías de pulpa, tanto el nódulo pulpar como los pulpolitos, el pulpoma, es un agrandamiento de cámara pulpar, porque se infecta, porque se inflama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa inflamación, con esa pulpa de cámara? Que comienza a crecer y desmineraliza dentina. Generalmente este crecimiento es por un proceso infeccioso. Amelogénesis imperfecta, características, hipoplasia y la hipocalcificación. Hay que tener dos términos que en la actualidad están muy de moda. La hipocalcificación, que se habla mucho a nivel de piezas dentarias, sobre todo en odontopediatría, y la hipoplasia. Diferenciar entre estas dos radiográficamente, así como una amelogénesis, una hipoplasia de una hipocalcificación, es bastante difícil. Yo necesito el examen clínico para poder dar este término. Es decir, cómo se observa clínicamente. Radiográficamente yo voy a observar como sombras radiolúcidas, pero como una pérdida de densidad a nivel de las coronas, formas más radiolúcidas o como unas pequeñas sombras a nivel de lo que son las coronas. Habíamos mencionado de los famosos odontomas, ¿verdad? Y habíamos dicho, bueno, el odontoma compuesto es el que está formado por dientecitos, que fue una imagen que vimos en la diapositiva anterior. Pero aquí tengo, miren, esas masas amorfas radiopacas
que podríamos hablar de odontomas complejos. Es decir, tumores de dientes que están formados por esmalte, por dentina, por cemento, pero dispuestos al azar. Es decir, como una masa. Mientras que en el combinado se combinaban justamente piecitas, ¿no? Dentículos. Ahora bien, otra variante de este tumorcito que está aquí es el dentinoma. Miren, solamente cambian el nombre por la cantidad que tenga. Si tiene mayor cantidad de dentina, hablo de un dentinoma. Pero si tiene mayor cantidad, es decir, tiene las mismas proporciones de esmalte, de dentina, de cemento, hablo de un odontoma. Entonces, realmente determinar un odontoma complejo de un dentinoma radiográficamente es bastante difícil. Tal vez se necesita de mucha experticia, tal vez la densidad sea menor en el dentinoma que en el odontoma complejo. Esta ya la habíamos revisado. Vamos a ver aquí, miren aquí, un caso de fusión. ¿De quiénes? ¿Quiénes se unieron? Ahí yo veo dos coronitas de 2 molares. Primer molar, segundo molar, tercer molar. Quiere decir que se formó un paramolar y entonces se produjo esta fusión. Fusión parcial, porque me permite ver las 2 coronas, ¿no? Pero me va a dar un diente más grande. Posición del segundo molar y tercer molar. ¿Qué dentición es? Pieza caduca, pieza permanente, agenesia. Densinden, a este nivel, mire esta pieza dentaria como una macrodoncia de tercer molar. Vamos a ir para que vean aquí. Miren acá, agenesias de molares. Esta también, pieza caduca, no hay germen, por lo tanto hablo de una agenesia de segundo premolar. Una imagen periapical donde tengo yo un gran número de piezas. Lateral, canino, premolar, premolar y premolar. Un supernumerario. Tengo 2 premolares retenidos y un premolar erupcionado. Entonces hablo de supernumerario. Taurodontismo en un tercer molar. Diente evaginado. No, perdón, invaginado porque está hacia adentro. Microdoncia. Estos dientes que presentan como un densinden dentro de cualquiera de las variantes pueden tener una disminución del tamaño. Bien, chicos. Nos vamos a quedar aquí. Les recuerdo que el día martes tienen estas lecciones y terminamos de ver más imágenes de lo que respecta a diagnóstico, porque de aquí tenemos una largas vacaciones, creo que hasta el 3, ¿no? Listo, chicos, muchísimas gracias. Gracias, mi doc. Listo, doctora. Por favor, estén atentos a la plataforma, actividades que vaya a ir subiendo para que no pierdan el hilo. Cuando estas vacaciones vienen, nos cortan la viada. Estén pendientes de pequeñas actividades que puedo estar enviando, ¿sí? Listo, chicos. Una preguntita. ¿Va a subir esta clase? Sí. Ya, ok, gracias. Tengo que subirlas todas las clases ahora, sino que quiero ir editando porque hay tramos que se cortan. ¿Mm? Listo, chicos.
Muchísimas gracias, nos vemos. Doc, voy a cerrar. Listo, doctora, pase bonito. Cuídense, jóvenes. Cuídense, pasen bien, tengan un buen fin de semana. Chao.